Mire, la Biblia es un libro económico. ¿En qué sentido económico? En el sentido de que la Biblia solo dice lo que es importante. Amén. Es decir, si algo no es importante, la Biblia no lo va a decir. Ya. La Biblia omite lo que no se necesita decir y se centra en lo que es importante. ¿Ok? A eso llamamos economía. Bien. Si la Biblia dice algo una vez es porque es importante, ¿cierto? Ahora, si lo dice dos veces, es porque realmente es importante. Ok. Mateo 13, 12, Mateo 25, 29. Gracias. Qué bueno que es cantarle al Señor, hermanos. Solo cuando le cantamos a Dios de corazón, hermano, nos gozamos realmente. Sí. Mateo 13, 12. ¿Qué dice? A ver, en alta voz. Porque a cualquiera que tiene se le dará, aún lo que tiene le será quitado. Oigan, qué tremendo. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será Quitado. Mateo 25, 29. Porque al que no tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ay. Ahí sí como dijo el de Buenaventura. ¡Ay! Sí. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado dos veces, ¿cierto? Sí. ¡Ay! Ok. Grabémonos esta frase. Grabémonosla en el corazón, en la mente, ¿sí? Todo lo que mal administro me será quitado. Ay. Ok. Todo lo que mal administro Me será quitado. me será quitado. ¿Sí? Sí. Mire, los hombres todos estamos bajo la misma condición ante Dios, somos pecadores y en ese sentido ningún hombre es más que otro. Pero sí hay buenos administradores y malos administradores. El Señor le dijo, el profeta Samuel le dijo a Saúl, porque el reino será quitado de ti, será dado a una persona mejor que tú. ¿En qué sentido era mejor? No, en dar. En administrar, ¿sí? Cosa que no pudo hacer Saúl. Ok, bien. Todo lo que mal administro me será... Esta semana hablaba con alguien y me decía, pero como una contradicción esto, como que el que tiene, porque nosotros decimos, no, al que no tiene hay que darle. Claro. ¿Sí? Y algunos presidentes dicen, al que tiene hay que quitarle. Y darle al que no tiene. Y así no funcionan las economías. ¿Sí? Este texto está dentro de un contexto de administración. Por Sí. ahí el que más tiene por ahí porque dio también, ¿no? El Señor llamó, cuentan que un hombre fuerte, un hombre poderoso, un señor pues llamó a sus siervos, a 3 de ellos y les confió sus bienes. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿cierto? Sí. Y se fue. Cuando regresó el que tenía 5, negoció con los 5 y ganó otros 5. Y le dijo, aquí hay 5 más 5 que gané, toma lo que es tuyo. Sí. El que tenía 2 hizo lo mismo y dijo, me diste 2, aquí hay 4, toma lo que es tuyo. Y el que tenía 1 fue y lo enterró. Sí. Bueno, por lo menos no se lo gastó, que eso venía a ser peor. Pero no lo invirtió. No lo invirtió y vino el Señor y dijo, mira, me dio miedo y aquí está tu talento. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente, debiste ya. Bueno, si no ibas a trabajar con él, por lo menos lo hubieras puesto en el banco, ¿sí? Para que al volver yo hubiese ganado mi interés. Así que amárrenlo y échenlo las tinieblas de afuera. Malo, irresponsable. Bueno, no irresponsable, malo y negligente. Ok. Y entonces dice, quítele en el talento y déselo a quién. Al que invirtió 5. Al que tiene más. Y es en este contexto que él dice, porque el que tiene le será dado y tendrá más. ¿Por qué tiene más? Porque no sabe administrar
porque lo sabe administrar. Y el que no tiene, ¡ay! Qué difícil. Tiempos del puerto, ¡ay! Entonces, hermanos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios no me va a dar más de lo que yo puedo administrar. Amén. ¿Sí? Yo puedo, hermanos, pelarme las rodillas a Dios pidiéndole algo, pero si yo no tengo la capacidad de administrar eso, Dios no me lo va a dar. Amén, es verdad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importantísimo. ¿Por qué? Porque Dios protege sus recursos. ¿Sí? Nosotros no tenemos más de lo que realmente somos capaces de administrar. A veces uno quiere tener más, pero Dios le está diciendo, pero bueno, ¿y lo que tienes? ¿Sí? Ok. Vamos primero a definir algunas cosas, porque hemos hablado acerca de los dones, ¿cierto? Las semanas pasadas veníamos hablando acerca de los dones. Los dones son una manifestación poderosa, producto de que el Espíritu Santo viene sobre una persona. Y automáticamente se empiezan en ella a manifestar unos dones poderosos de los cuales ya hablamos. Eso es automático. Es decir, en el momento que una persona experimenta el bautismo del Espíritu Santo, empieza a la vez a experimentar unos dones que le da el Espíritu. Para uno tener dones, o los dones mencionados en Corintios 12, no se necesita un proceso, no, se necesita que el Espíritu esté sobre una persona. Sin embargo, en el ministerio no funciona así, ¿ok? No quiere decir que porque el Espíritu está sobre una persona, entonces ya es un ministro competente, no. De hecho, la Biblia nos muestra por lo menos 2 hombres sobre los cuales estaba el Espíritu Santo y fueron descalificados. A ver, recordemos, ¿cuáles fueron? Saúl, uno de ellos, y Sansón, otro de ellos, ¿cierto? ¿Por qué fueron descalificados? Por desobediencia. Por mala administración, ¿sí? Por mala administración a los bienes ajenos. Entonces, ¿qué es un ministro? ¿Qué es un ministerio? ¿Sí? La palabra ministro se traduce como un servidor, ¿sí? Vamos a ir definiendo aquí unas cosas. Y el ministerio viene del latín ministerium, que se traduce como servicio, función, empleo, cargo público. Ahora, hay una relación muy estrecha entre el ministerio y la administración, porque es de lo mismo. La palabra administrador se traduce como persona que administra bienes De otra persona. excelente. ¿Sí? Nacho, mejor dicho, Nacho, ya tienes un doctorado en administración. Los bienes de otra persona. Hermanos, si yo esto no lo interiorizo y se lo pongo a mi corazón al punto que se meta en mis huesos, yo nunca seré un administrador. Nada es mío. Eso tenemos que grabarlo en lo más profundo del alma. Nada es mío. Nosotros venimos a este mundo con ¿cuántos dólares? Es más, según un informe que escuchaba por ahí, llegamos a este mundo endeudados. Sí, ya estamos debiendo como $500 al nacer. ¿Cuántos vestidos trajo cuando nació? ¿Cuántas motos? ¿Cuántos autos? Traía mercadería cuando nació ahí para 2 años al menos hasta que aprendiera a hablar. Los pañales al menos que iban a mugrar. ¿Cuánto se lleva? Nada. ¿Cuánto dinero? No funciona. Sí. A usted le pueden poner plata y no funciona, el sepulturero se la lleva. Le roban los dientes de oro. Sí. Hasta los chuzos de oro. Entonces, ¿cómo? Y lo digo una a otra. Ya me asustó. Ya me asustó. Entonces, nada traigo y nada me llevo. Yo llego a este escenario sin nada y cuando me voy sin nada. Entonces nada es mío.
Todo lo que tengo no es mío. Si no entendemos eso, no entendemos el concepto de administrador. Nada de lo que tengo es mío, ni la ropa que llevo puesta, porque sin ella llegué a este mundo y cuando me muera, mi alma se va desnuda, porque la ropa queda allí en el ataúd con el cuerpo. ¿Sí? Ok. Entonces, administrador es persona que administra bienes ajenos. Administración, proceso de planificación o proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, financieros y materiales. ¿Claro hasta ahí? Amén. Muy bien. En síntesis, ambas palabras provienen de la misma raíz latina minister, es decir, el ministerio es el cargo, servicio o función, y el administrador es la persona que gestiona y dirige ese ministerio. Entonces son lo mismo. Para un ministerio se necesita un administrador. Porque muchas veces los gobiernos se hacen un caos. A veces ni el problema es de la persona que está al frente, sino de sus ministros. Bueno, aunque en cierta medida es culpable el líder porque el líder es el que nombra los ministros. Ok. Bien, entonces, hermanos, la expresión, y les estoy dando frases, hermanos, que es importante que las interioricemos. La expresión más elevada del reino no es profetizar, no es hacer milagros. Bien, gracias a Dios por los dones, y los necesitamos. ¿Sí? Pero la expresión más elevada del reino no es hablar en lenguas, no es interpretar las lenguas. La expresión más elevada del reino, grábesela en una sola palabra: administrar. Si usted es mal administrador, hermanos, aún los dones que tiene no van a ser muy útiles. ¿Me hago entender? Amén. Ok. Vamos entonces a Génesis, capítulo 2, versos 5 y verso 6. Y la primera frase es: todo lo que mal administro me será quitado. Y eso es todo, hermanos. Todo. Ahí cabe todo. Tremendo. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase, ¿sí? Para que labrase la tierra, sino que subía en la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no había hecho crecer la hierba. Estaba el planeta, pero no había hierba. No había vegetación. Ahora, ¿por qué no había vegetación? Porque no había llovido. Antes de eso nos dice otra razón. ¿Ah? No, porque el hombre no le había labrado eso. Sí, pero organicemos la idea. ¿Por qué? Porque no había trabajado él en la tierra, ¿no? Volvamos a leer el texto. A ver. Verso 5. A ver quién lo lee. No había planta alguna en la tierra, ni ninguna hierba había brotado en el campo. Porque Dios el Señor aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara. Ok. Entonces la razón por la que no habían estas cosas era porque no había hombre que ¿qué? Que la trabajara. Que la trabajara. ¿Sí ves? Amén. Quiere decir que Dios no hace crecer las cosas donde no hay quien. Quien la trabaje, quien la administre. Quien lo administra. Amén, amén. 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 Uno a veces dice, pero ¿por qué no crece este negocio? Pero analicemos los libros. ¿Cómo andan? Sí. Hermanos, Dios es el que da el crecimiento y la prosperidad. Pero cuando eso no se ve en la vida de uno, ahí es donde uno tiene que analizar qué está pasando. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, Dios necesitaba ¿qué? Cuando la tierra estaba todavía así en esa condición, Dios no necesitaba un profeta, ¿o sí? Dios no necesitaba alguien que hiciera milagros. Estaba alguien que administra la tierra.
Alguien que administre. Entonces, ¿cuál es la razón principal por la cual Dios creó al hombre? Para que ministremos. Para que administremos. Por eso esa es la expresión más elevada del reino de Dios. La administración. ¿Sí? La administración. Entonces, hoy mis hermanos, vamos a ponerle a esto introducción, a ponerle a esto una base, porque en este tema nos vamos a quedar un tiempo, ¿sí? Porque esto implica madurez. Nosotros podemos experimentar el poder del Espíritu Santo y tener muchos dones, como los hermanos en Corinto, y aún así ser inmaduros. ¿Qué le pasaba a la iglesia en Corinto? ¿Cierto? Que Pablo les dice, mira, sí, habéis sido enriquecidos en todo, porque tenían dones de todo, ¿sí? Pero le dice que tiene que hablarles como a niños en Cristo, porque eran inmaduros, como a carnales inclusive les dice. Pues había de todo allí en la iglesia, lastimosamente, habían problemas inclusive muy serios. Primero, pues había un problema de fornicación que ni entre los gentiles se oía. Dice Pablo, en la cena del Señor había un desorden. Es más, el hermano demandaba al otro ante las autoridades. Y este le había puesto una demanda al hermano con que iba a adorar a Dios todos los días al culto y lo tenía demandado. Y Pablo les dice, pero ustedes van a juzgar a los ángeles y no son capaces de juzgar un pleito entre ustedes mismos. Hermanos, está bien si ponen una denuncia frente al malo, frente al impío, pero ustedes son hermanos. Y tienen que ir ante los inconversos para que juzguen un pleito entre ustedes y van a juzgar a los ángeles. Denles vergüenza, decía Pablo. ¿Sí? Entonces, mire que una persona puede experimentar dones y ser inmadura. Porque la madurez la define la capacidad administrativa que tiene la persona. Y allí es donde realmente reposa el ministerio. Entonces, la Biblia dice que todos ustedes son llamados al ministerio. Porque es que no es que el ministerio o el ministro es el pastor. A veces hay ese lenguaje en las iglesias de que, usted está en el ministerio porque es pastor, entonces el que no es pastor no está en el ministerio. No es un lenguaje correcto. ¿Por qué? Porque Pablo dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que estemos todos en el ministerio. Por ahí va. Nacho va enfocado. A fin de preparar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. ¿Sí? Es decir, el propósito de que existan esos 5 ministerios, bases y fundamentales, es para que preparen la iglesia para la obra del ministerio. Todos ustedes están llamados a tener un ministerio en este reino. Mire, alguien decía algo que es bastante poderoso. Y decía, si usted quiere prepararse al ministerio, no estudie teología, estudie administración. Porque esto es un reino. Y es tremendo. Hermanos, si nosotros no vivimos en la realidad del reino, porque esto es un gobierno. Mire, lastimosamente muchos presidentes nombran ministros incompetentes. Y eso genera un mal gobierno. Porque es gente que no tiene la competencia, mire. Nosotros tenemos que entender eso, hermanos. Este señor de la parábola que el Señor nos cuenta, no repartió igual, ¿cierto que no? ¿Por qué? La capacidad que tenía cada uno. Conforme a la capacidad de cada uno. Porque si le hubiera dado 5 al que le dio 2, tal vez no hubiera sido capaz de hacer. Porque él estaba en la capacidad de duplicar 2, no de duplicar 5. Porque uno puede duplicar 2, pero duplique 5.
Si usted a mí me pasa 1.000 pesos y me dice, haga 2.000, yo los puedo hacer. Pero si usted me pasa $1.000.000 y me dice, haga otro 1.000.000, capaz que hasta pierda ese 1.000.000. O me invierta en negocios que no conozco. Son otros números. Son otras cifras. ¿Sí? Y hay gente que puede duplicar $1.000.000. Amén. Entonces, y hasta triplicar. Sí. Entonces, no, las cifras van conforme a la capacidad de cada uno. Por eso, entonces, este señor dio a uno 5, a otro 2, a otro 1, porque el que tenía 1 inclusive tenía la capacidad de duplicar 1. Entonces, mis hermanos, el ministerio al cual estamos siendo llamados es para la iglesia. Vean, este reino, hermanos, tiene muchos ministerios. Hay muchos ministerios. O sea, podríamos pasarnos todo el resto del día hoy nombrando ministerios en este reino, de diferentes colores y sabores, porque este reino es bastante vasto, o sea, es poderoso. Y yo he visto muchos tipos de ministerios. Yo he visto gente predicando con un muñeco, y es su ministerio. Ventrílocuos, que llaman, ¿no? Hola. Y así ministran la palabra. ¿Sí? He visto hombres disfrazados de payasos en la calle y atraen cantidades de niños. Y a eso se dedican en el cuerpo de Cristo, a predicarles la palabra disfrazados de payasos. No solo estrategias, ministerios, porque no es una cosa que haya usado una vez, o por lo menos me refiero a las personas que he visto, sino que lo hace, o sea, a eso se dedican, ¿sí? De hecho, los invitan de iglesias, inclusive hasta en países, porque se dedican a eso. Ese hermano pastor que gana almas de los niños, ¿no? Y quien canta, lo he escuchado cantar. El hermano Manuel Bonilla se llama. Es un ministerio. Hace poco cumplió 50 años de ministerio. 50 años Trabajando con los niños. Es un ministerio que ya habla de 50 años. Yo anhelo llegar a que el Señor me llegue ahí y me diga, buen siervo, ¿cierto? Amén. Qué bueno eso, hermanos. Entonces, usted no fue llamado para estar ahí en una silla todos los domingos y ya. Hay un ministerio para su vida. Lastimosamente, muchos cristianos mueren sin ejercer su ministerio. Y ahí es un problema, ¿qué? Administrativo. Porque Dios no te va a poner en un lugar acá cuando no has aprendido acá lo más pequeño. Porque Dios protege sus recursos. Mire, el Señor no le agrada el desperdicio. Usted se imagina, hermano, vea, ¿a cuántos alimentó el Señor con los peces y los panes la vez que estuvo allá en el prado y eso? Y al final les puso un trabajito a los discípulos, ¿cuál? Ay, dijo el del puerto. Una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo. Usted se imagina, porque eran pues 15.000 personas y contamos niños y mujeres, en un pasto. Otra cosa es en el pavimento, hubiera sido ahí un estadio con pavimentico, pues la escoba y barramos esto, Pedro, Juan, aquí el recogedor. En pasto, recoger migas en el pasto, en la hierba. Se hace más complicado, no se puede barrer, hay que recogerlas con la mano. De 15.000, señor, pero de eso hay para la hormiga. Recojan lo que sobró, dijo el Señor. Sí. Hermanos, el Señor no le gusta ni el desperdicio ni el desorden. Que la gente pase por aquí y parezca que no pasó nada. No que esté por ahí la basura, los paquetes de chitos y las cositas que comieron. No. Sí. Amén. Recojan lo que sobró, todo limpio, que quede aquí todo limpio el lugar que usamos. Amén. Y que no se pierda nada, dijo el Señor. Y eso llévenlo, no sé, tal vez por ahí se lo damos a los caballos o a alguien. Hermanos, a nuestro Dios no le gusta el desperdicio, porque el desperdicio también es desorden. Amén. Amén. Entonces,
El propósito de estos 5 ministerios es preparar a los santos para la obra del ministerio, ejercitarlos, entrenarlos. Entonces, una cosa es yo experimentar el bautismo y experimentar esos dones poderosos que por la gracia del Señor recibimos y los necesitamos y los pedimos y estamos orando por ellos. Amén, amén. Pero otra cosa es yo ser un ministro competente. Y eso es algo de mayor calidad. Entonces, esto es un reino. Y como les decía, hay muchos tipos de ministerios. Cantidades, hermanos. Inclusive dentro de los mismos ministerios hay formas distintas. Porque uno ve maestros y diferentes tipos de maestros. Hay unos maestros que se inclinan más hacia ciertas áreas de este reino, ¿sí? Otros que se inclinan a otras áreas y son profundos en su propia área. Entonces hay muchos tipos de ministerios, inclusive ministerios pastorales diferentes los unos de los otros. Hay ministerios de alabanza y también diferentes los unos de los otros, ¿sí? Hay ministerios inclusive de comunicación, vean. Hay gente que se dedica a usar las tecnologías para a través de ellas expresar el reino, ¿sí? Hay muchos tipos de ministerios, pero todos ellos tienen la misma norma. Son administradores. ¿Claro hasta ahí? Amén, amén. Amén. Ningún ministerio va a crecer si no hay buena administración, porque Dios no te va a dar más. Es decir, hermanos, lo que hace crecer algo es Dios. Amén. 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 Pablo lo dice, yo sembré, Apolo regó, el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Es Dios. Yo no puedo hacer que algo crezca sin que Dios así lo ordene. El Señor no había hecho crecer la hierba, no. No le había dicho la hierba crezca, no, espere hierba, espere hierba. Y la hierba ahí tal vez ya que crecía, pero espere hierba. Voy a poner administrador. Necesito un administrador, porque de nada me sirve que usted crezca si no hay quien la administre, pues no va a crecer correctamente. Necesito un hombre que la labre, que la cuide. Y creó a Adán. ¿Cierto? Entonces, hermanos, Dios no va a poner los recursos en manos de un mal administrador, porque los va a tirar. ¿Sí? Los va a desperdiciar. En ese sentido, nosotros tenemos que ser maduros y comprender que lo que tenemos es lo que tenemos capacidad de administrar. Ah, es que quiero más. Entonces no pida más, no. Aprenda a administrar lo que ya tiene. Amén. Bien. Amén. Y solito va a venir lo otro. Amén, amén. Amén. Viene solito, va llegando. Porque Dios ve y dice, ahora te puedo confiar más. Entonces, todo lo que mal administre, ¿qué? Quitará. Lo voy a perder. ¿Y ahí incluye qué? Todo. Ay, Todo es todo. todo. La familia, el hogar, la salud. Porque a veces llamamos prueba de Dios, hermano, cosas que no... Hay pruebas, sí, no digo que no hayan pruebas, amén. Amén. Pero a veces llamamos pruebas a cosas que no son pruebas, Amén. ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces tratamos esta máquina, porque esto es una máquina, esto es un vehículo. Es como todo, hermano. Usted tiene un auto y por cuanto pozo que ve se tira, lo más probable es que de aquí a un año ya no tenga auto. O por lo menos va a tener que gastar un buen dinero para mantenerlo bien, porque no lo cuida, ¿cierto? Entonces, o tiene una moto, hermano, y anda por ahí esguileándola con una llanta nada más, No. Colgándola. colgándola así. Lo más probable es que acabe con esa moto, pues eso no está diseñado para funcionar así. Si es que no queda por ahí debajo de un colectivo. ¿Sí? Entonces, si usted tiene una moto y la trata mal, la moto pues no va a durar lo que ella va a durar. Mire, yo admiro cuando a veces voy por ahí y me encuentro esos carritos que es que 1960 y lindos. Y están impecables. Sí. Como el de la 101 Dálmata, ¿viste? El auto negro ese. Y uno dice, wow. O sea, eso habla de una persona, ¿cierto? Los tienen ahí bien bonitos. O hay otros 2020, 2022 y ya le cuelga el esto atrás y el
Dios nos ayude, hermanos. Sí, a pedir lo que podemos administrar. Y tal vez pidiéndole al Señor algo mejor, pero con el colgando aquí algo acá y acá. Hermanos, Dios nos ayude. Entonces, asimismo nuestro cuerpo es una máquina. Nuestro cuerpo es algo que nosotros usamos. Es que esto no es nosotros. Porque esto también se queda acá cuando nos vayamos. ¿Sí ves? Amén. Pero ¿cómo lo uso? Ah, no, es que a mí no me da frío y en invierno y lloviendo y salgo así después con un catarro que no me lo quita nadie. Y Señor, ayúdame, sáname. ¿Cómo? Como si no hubiera un mañana. Todo el día llega a la medianoche y pégale aquí. Bandeja paisa. No te cuidaste. Grasa y coma y ya que... Después el cuerpo, ¿qué pasa? Pide la factura. ¿Sí? Y Señor, ayúdame con esta prueba. No, para, dice el Señor, ¿cuál prueba? Yo no le he mandado nada a usted, que le está tirando duro a lo que yo le di. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, el cuerpo hay que cuidarlo, hermanos. ¿Sí? Hay que descansar, porque el cuerpo se cansa, hermanos. Vuelvo y les digo, les pongo ese ejemplo, nuestro cuerpo es una máquina tremendísima, compleja, con diversos sistemas que funcionan entre uno con el otro, y las máquinas necesitan su reposo, como todo, hermanos. Y uno maneja un auto y, o yo no sé, yo percibo cuando el auto está cansado, cuando ya uno se ha movido varias horas, uno percibe cuando el aparato está cansado y necesita un reposo. Sí, de alguna manera empieza como el motor a moverse un poquito más revoluciones o algo, porque se siente que está un poco cansado y necesita reposar. Usted lo pone a reposar o descansa toda la noche y sale al otro día y se siente que ya el autito va descansadito. Sí, así somos nosotros. Hay que descansar, hermanos. Hay que descansar. Esta semana iba yo en el auto con un señor y él me decía, ay, mira que yo trabajaba en Uber y no, hasta ayer trabajé. ¿Qué le pasó? No, me estrellé y porque quería completar tanto y no quedé en una... Y acabé con el auto, me dijo, casi que lloraba el hombre. Pero, ¿qué era lo que yo percibía en él? Que a veces por Claro, porque necesito tanto, entonces ni descanso. Y hermano, yo en estos días experimenté algo así, donde yo sentí que mi mente no estaba como que de 10. Ya no dice, no, yo tengo que parar, yo tengo que irme a descansar. ¿Sí? Porque hago un daño o algo y es peor. Entonces, todo eso es la administración. Entonces, todo lo que mal administre, ¿qué? Le será quitado. Le será quitado. Quítale a este el 1. ¿Y a quién se lo van a dar? Al de 5. Al de 10. Al de 5 que dio 10. ¿Sí? Y ahí incluye todo, hermano. Inclusive este aparato que tenemos. ¿Cierto? Que hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque después llego allá delante del Señor a los 40. El Señor me va a decir, ¿usted qué hace aquí? Señor, pues me morí. ¿Y por qué se murió si yo lo tenía para vivir hasta 80? No, Señor, pues que la verdad yo... ¿Cómo así? Primero, pues... Eso a mí lo que es la grasa de cerdo, eso me encantaba, Señor, en el asado y todo eso. Y me infarté, Señor, a los... ¡Ah, qué lindo! Sí. A medianoche estaba en la ladera, Señor, buscando a ver para comer. ¿Ah? Hermanos, les será quitado. Sí, y a veces se nos quita la salud y decimos, ¿pero por qué, Señor? Porque lo que mal administremos, nos será quitado. Sí. Y ahí incluye todo. Entonces, Dios creó a Adán porque necesitaba ¿qué? Un hombre que administrase la tierra. Ok, correcto. Pero aquí vamos a entrar en otro principio y vamos plantando entonces las bases para ir desarrollando estos temas que vamos a tener, hermanos. No se los pierda, hermanos. Y sobre todo, tome nota.
graves, hermanos, las cosas, porque esto nos va a servir para la vida. Y esto es sabiduría. ¿Ok? Entonces, hermanos, Dios necesitaba un administrador. Pero, y estamos hablando del ministerio, ya estamos hablando porque usted está llamado al ministerio y esto a usted le afecta porque esto es para usted. Usted es una persona llamada a un ministerio porque usted hace parte de un reino. Como veíamos ahorita y como dijo el apóstol Pedro, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, nación santa. Ustedes hacen parte de un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén, amén. Y un rey, dentro de sus funciones, tiene que administrar, porque es un servidor público, o por lo menos en estos países democráticos. Un ejecutivo es un servidor público y tiene como función administrar. ¿Por qué? Porque las cosas no son de él. Los bienes son de la nación, son del Estado. Ahora, usted tampoco tiene nada. No tenemos nada. ¿De quién son las cosas? Del Señor. Y el Señor nos las ha confiado, nos las ha puesto en la mano. ¿Sí? Y espera un resultado de nosotros. Entonces, Dios creó a Adán porque necesitaba un administrador, claro ahí. Ahora, el ministerio humano es muy grande. Nosotros todavía no lo dimensionamos porque no ha llegado a su plenitud el encargo que Dios tiene para el hombre. Porque la Biblia dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Sí? Y ese todo es toda la creación. Dios necesitaba un administrador no para el huerto, para el universo. Amén. Amén. Pero no creó a Adán y le dijo: Adán, ven acá, siéntate conmigo en mi trono, porque tú gobernarás el universo. ¿Cierto que no? No. Pero esa es la promesa. El que venciere se sentará conmigo en mi trono. Regirá las naciones con vara de hierro. ¿Cierto? Como yo he vencido, dijo el Señor. ¿Por qué? Dios lo puso en un jardín. Y aunque le dio la tierra, Adán no administraba la tierra entera. No todavía. Lo puso en un jardín. Allá, al oriente. Plantó un jardín y lo puso ahí para que cuidara ¿qué? Sí, el El jardín. sí, y le puso una prueba, ¿no? Y le puso una prueba. ¿Por qué pasa esto? Primera de Corintios 15:46 nos revela el principio. ¿Qué dice? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal luego. Amén. Lo espiritual. Primero lo carnal. Mas lo espiritual no es primero. Porque hay personas que se creen tan espirituales que no cumplen sus responsabilidades. Están allá en el trabajo y como son tan espirituales están predicando a la hora que le están pagando para que trabaje. Venga, a usted lo contrataron fue para que trabaje, no para que predique. Predique en el lunch o sí, Ahí iba a laburar y empezaba a predicar. o a la hora del mate. Patada de afuera. Pero no es la hora que le están pagando o que le contrataron para que trabaje. Claro. Amén. Amén. Entonces, aquí hay un principio que nos enseña esto. Lo espiritual no es primero, sino lo que lo animal. Luego, Lo espiritual. ¿y esto qué quiere decir? Lo animal, ¿qué sería? Lo terrenal, lo de esta vida. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros no nos podemos confundir. Hermanos, yo me temo que a veces nosotros malinterpretamos a Dios y comprendemos mal su palabra y después lo culpamos a Él de nuestros errores. Claro, por no entendernos. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos... es que yo soy tan espiritual, hermano, que tenía un compromiso a las 5, pero no, hermano, no fui por allá porque me voy para la iglesia. No, hermano, si usted sabe que tiene un compromiso, cuadre sus compromisos. No es que la persona ya a las 5 esperándola y usted en el culto allá alabando al Señor y ni siquiera le dijo nada o no avisó y el pobre allá a 5:30 y no llega esta persona que será, aleluya Señor, gracias porque tú eres santo. Y el Está Señor ministrando mal en la vida. está ministrando mal sus cosas. Sí.
Porque ya esa persona se va a hacer una mala imagen suya. Ya va a creer que usted es mentiroso e irresponsable. Y el día que usted lo invite al culto, y usted tal vez aquí le toque predicar ese día de la puntualidad. Y el amigo ahí escuchándolo, usted está igual que me lo plantado allá a las 5. ¿Cómo queda el evangelio, hermanos? Porque a últimas quien sufre es el evangelio por causa nuestra. Amén. 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 Entonces, a esto se refiere entonces el apóstol cuando dice lo espiritual no es primero. Y de hecho, ¿a quién le está escribiendo? A los Corintios. A los amados en Corinto. Sí. Por lo mismo, porque se creían muy espirituales, porque tenían dones de esto, dones de aquello, porque tenían profecía, Pero Pablo les dice, parad. Parad. ¿Qué tan buenos administradores son ustedes? Entonces, aunque el propósito de Dios a la hora de crear a Adán era que la raza humana administrara el universo, que es su propósito y sigue siendo el mismo, primero puso a Adán en un jardín. Digo, Adán, cuídeme este jardín, porque si usted con este jardín, hermano, no puede. ¿Qué tal que lo suelte con principados y potestades y otros fulanos que son bien bravos? Cuídeme este jardín. Y así mismo no pudo, ¿no? No pudo, porque cuando el Señor lo estaba buscando, la serpiente era la que estaba manejando la vuelta y allá. Sí. La convenció a la mujer de probar el fruto, ¿no? La mujer, claro, La mujer le convidó al hombre. la mujer le convidó al hombre. Muy bien. A juicioso leyendo, Nacho. Está bien, está bien. Entonces, Dios, hermanos, antes de darnos un ministerio, nos pone a cuidar cosas terrenales. Este es el principio. Dios, antes de llevar al hombre a la posición donde quiere llevarlo, lo puso a cuidar un jardín. Dios, antes de darte un ministerio, te da cosas terrenales. ¿Cómo cuáles? Como un trabajo. ¿Cómo haces el trabajo? Dios nos está observando, hermano. A veces creemos que Dios nos ve aquí en el culto, aleluya, aquí está el Señor, pero en el trabajo me llevo los lapiceros y todo porque Dios no está. Dios nos está observando, hermanos. ¿Sí? Vea, hermanos. Si usted tiene una empresa y usted quiere contratar gente, una empresa que sea seria, de verdad, tiene un filtro de contratación. ¿Cierto? Primero pide hojas de vida y bueno, el personal se presenta con su hoja de vida. Si llega allá un fulano allá, que parceros, que yo vine aquí, que... Ese háganlo a un lado, por favor, su lenguaje, cosa muy terrible. Sí. Y empiezan a hacer un filtro. Mira, ¿han visto esa película, La vida? Esa del padre ese con el niño. El secreto de la felicidad. En busca de la felicidad. Hay una escena donde él llega porque lo habían puesto preso por una infracción de tránsito, ¿cierto? Y justo él estaba pintando la casa, entonces, y al otro día tenía la entrevista que tanto anheló. Y justo lo llevan preso y sale al otro día, justo a la hora y tiene que irse así con ese... Y él se decide irse así, mire. ¿Cuál? La del chino, ¿no? Will Smith. Y entonces llega a la entrevista con una remerita aquí, de esos que llamamos en Colombia esqueleto, no sé cómo la llaman aquí, de tiritas acá. Musculosa, sí, y pintado. Y claro, lo ven y era una empresa muy seria. Sin embargo, lo escuchan y él dice, bueno, no los voy a enredar, no les voy a decir mentira, la verdad, me arrestaron porque tuve una infracción de tránsito, estaba pintando la casa, recién salí, tuve que llegar así. En fin, nos convence. Pero a él le hacen una pregunta al final y dicen, si viene una persona a usted para ser contratada sin camisa, ¿usted
¿por qué lo contrataría? O si usted lo contrata, ¿por qué? Le hacen la pregunta a él, ¿no? Dando a entender de que no era la forma en que tenía que presentarse. Y él contesta de una manera pues que los hace reír y los convence. Yo lo contrataría, para yo contratarlo tendría que tener unos excelentes pantalones, ¿sí? Pero dando a entender lo mismo, ¿sí? Que la presentación hace parte, o sea, esas cosas son importantes, ¿cierto? Entonces usted es dueño de una empresa y hace ese llamado, le traen su hoja de vida, hay un equipo de, no sé, de recursos humanos quizás, Sí, como que investigan. a través que pasan el filtro, ¿cierto? Y dicen, este sirve, este no sirve, este no sirve, porque buscan quedarse con ¿quién? Con los mejores, ¿cierto? Ah, pero entonces en la empresa del Señor sí los peores, no, hermano. Eso no funciona así. O sea, una cosa es que nosotros comprendamos la salvación, sí, claro, nosotros éramos lo peor y el Señor con su sangre nos trajo aquí, pero a la hora de trabajar en su reino, el Señor no contrata lo peor. No, si usted hace las cosas de mala gana, de mal hechas, no crea que el Señor le va a dar un ministerio grande, no crea. Porque el Señor no busca personas que hagan las cosas así. Pues esta empresa es bastante seria, que es el reino de los cielos. ¿Ah? Entonces, Dios nos pone a cargo de cosas pequeñas. Primero en la vida, Dios nos da un trabajo. Y no tiene que ser en la iglesia, porque a veces nosotros divorciamos la iglesia con el mundo o el trabajo secular. Allá no está Dios, eso ya son cosas del mundo, acá está Dios. No, hermanos, Dios. A veces nos entrena con nuestro propio esposo o esposa para la paciencia, ¿no? Orar, Claro. ahí nos enseña a orar. Con lo que tenemos, la familia. Ay, aprendí yo, Lucina. Ahí aprendí. Y cómo tratamos esas cosas es lo que garantiza que Dios nos va a dar un ministerio poderoso, un ministerio grande espiritualmente hablando, ¿cierto? Amén. Pero Dios es nuestro Dios las 24/7. Amén. Bueno, si yo estoy trabajando en una empresa, ese trabajo me lo dio Dios para observarme cómo hago las cosas. La entrada es a las 8, usted llega a las 8:30 todos los días con la misma excusa. Lo dejó el bus. Lo dejó el bus. Me dormí. El Señor está observando, pero lo deja todos los días el bus. ¿Cómo a los otros no los deja el bus? Sí. Y Dios está observando, ¿no? Creemos que Dios no nos ve en esas cosas. Creemos que solo nos ve aquí en la iglesia. Él nos da ese trabajo para probarnos, a ver qué tanto nos puede dar. La salida es a las 5 y a las 4:30 usted ya tiene la mochila atrás. Está así como el que va a correr en sus marcas listos, esperando. Y eso lo está viendo el Señor. ¿Sí? Le adjudican un trabajo y lo hace de cualquier manera, por salir a la carrera. ¿Sí? Mal hecho. Como no me están viendo, pues hay uno que lo está viendo, el que le dio ese trabajo de verdad. Porque esa empresa ni siquiera es de el que dice ser dueño. ¿Esa empresa de quién es? Pues la tierra es suya y su plenitud. ¿Sí? Usted realmente está trabajando para el Señor. Por eso la Biblia dice, todo lo que ustedes hagan, de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Bueno, perdón, estoy fusionando ahí dos textos, pero el texto en sí dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. ¿Sí? Amén. Entonces, hermanos, eso es lo que nos da el crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual ni siquiera lo da el memorizar libros o aprenderme la Biblia de memoria. El diablo se la sabe. Mire, le citó el Salmo 91 al Señor allá para tentarlo. Entonces, aquí es la administración lo que hace que Dios nos dé más. Y hermanos, las cosas empiezan a llegar solas y los recursos empiezan a llegar. Amén. Amén. Entonces, es importante que analicemos esto. ¿Qué te ha dado Dios hoy? Porque a veces decimos, no, es que Dios no me da lo que yo necesito. Dios ya te lo dio. O sea, lo que tienes es porque Dios te lo dio. Y si no te ha dado más es porque no estás en la condición de recibir más. Si quieres más, administra lo que tiene. ¿Por qué? Porque el que tiene, ¿qué? Y tendrá más. Y el que no tiene, ay.
aún lo que tiene Ay, le será quitado. Entonces, hermanos, este es el caso entonces de Adán. Adán no pudo administrar ni el jardín, porque, a ver, él tenía una orden, ¿cierto? Cuide este jardín y este árbol no coma. No coma el fruto Ya. prohibido. Eso era como lo que el hombre tenía que hacer, ¿cierto? Simplemente era no comer ese solo árbol. En fin, no pudo administrar. El Señor llega y lo llama: Adán, ¿dónde estás? Porque Él llama a administradores a dar cuentas. Hermanos, usted y yo vamos a dar cuenta algún día Amén. de los recursos que hemos tenido. Da cuentas, Adán, da cuentas. A ver, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Oh, Señor, me escondí porque tuve miedo. ¿Cómo que tiene miedo de qué? Comió del árbol que le dije que no comiera. Ah, Señor, fue ella. Porque, hermanos, siempre tratamos de echarle la culpa a los demás de la mala administración nuestra. Ah, es que esto no funciona, es por ella. Es que esto no funciona, es por él. Sí. No, hermanos, es que esta iglesia es por la culpa de los líderes que no. No, hermanos. No. Da cuenta, porque a mí es que Dios me va a llamar por la iglesia. A usted Dios lo va a llamar por lo que Dios le dio. Ah, que a usted le dio los jóvenes, que a usted le dio las dorcas, que a usted le dio los niños, pues Dios le va a pedir cuenta por eso. Da cuenta, ¿cierto? Pero Dios nos va a llamar, hermanos, por lo que nos da. ¿Quieres más? Administra bien lo que tienes. No le pidas a Dios más, no. Administra lo que tienes. Y si administra lo que tienes, lo más vendrá solo. Porque el que tiene le van a dar más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, Lo perderá. le será quitado. Entonces, todo lo que tienes, hermanos, Dios te lo dio. ¿Sí? Amén. ¿Qué tienes? Que Dios te ha dado. ¿Qué tienes en tu mano? Tienes un animal, tienes un gato, tienes un perro. Pues por lo menos que tenga agua y comida. No un perro por ahí amarrado, el pobre, sin almorzar, ya 2 días, 3 días, que para que cuide la casa. ¿Cómo va a cuidar la casa un animal sin comer? Amén. Amén. Ponle comida. si no le da nada, que no suelte. Suéltelo para que rebusque. Ya, Sí. pero lo amarra, hermano. Salga a la bolsa de los vecinos cuando tiran. Y hermanos, ¿qué te ha dado Dios? Tienes una moto, pero quieres un auto. Administra la moto. Mire, cuando el Señor aquel dio 5, Él esperaba 5. No, esperaba 10, sus 5 más los otros 5. Es decir, hermanos, nosotros no le debemos devolver a Dios las cosas como nos las dio. Él busca un valor agregado, porque eso es un buen administrador. Si Dios te dio una moto y le sonaba algo por aquí, pues cuando la entregue ya no le suene nada. Ah, buen siervo. La arregló. La arregló. Amén. Amén. No, la moto tenía, le colgaba por acá, al auto, ahorita que lo arregló, lo puso mejor de cómo lo recibí. Le dio un valor agregado. Y así Dios nos va dando más. Dios no nos va a poner todo ahí en la mano. No es que llegas, hermano, y Dios te va a poner entonces un Toyota 2026. Ahí. No, hermano. Y por eso Dios no es amigo del telequino. ¿Sabía usted eso? Ni de la lotería, ni de esos juegos. Porque eso no aporta a la administración. Una persona normalmente gana cifras de dinero altas y usted lo visita en 1 año y 2 y está en la misma. Otra vez. Y no te habías ganado tantos millones hace 1 año. Hay que ver. Porque no sabe administrar. No, hermano, que si estuvieran las mismas, pues hombre, vaya y venga, pero está peor. A veces está peor. ¿Por qué? Porque es que no tiene, aún lo que tiene. Se lo quitaron. Y así ha sucedido mucho. Por eso la verdadera riqueza es la que se construye con buena administración. Esa es la que heredan los hijos y los nietos. ¿Sí? Amén. Porque no solo se heredó la riqueza, sino el conocimiento de la administración. Entonces, mis hermanos, concluyendo, todo lo que Dios me ha dado, si yo quiero que Dios me dé más, estamos concluyendo este planteamiento,
Pero el propósito es que tengamos otras charlas respecto a esto para que entendamos bien el propósito de Dios en el ministerio. Usted tiene que meterse en la cabeza algo, hermanos. Usted es un ministro. Usted es una persona llamada al ministerio de un reino, el reino más poderoso que hay, el reino de los cielos. La Biblia dice que este reino tiene poder sobre los reyes de la tierra. Bueno, el reino más poderoso de la tierra no es los Estados Unidos, no es la Unión Europea. No, hermanos. Es el reino de los cielos. Y usted es un ministro de ese reino. Pero es un ministro que está en ejercicio, usted está en la facultad, pues, para decirlo. Amén. Y constantemente estamos siendo, ¿qué? Evaluados. ¿Sí? Usted tiene un parcial esta semana, ¿sabía? Varios parciales. Parciales de administración. ¿Cómo administra el tiempo? Ay, ese sí que... Ese sí que lo mal administramos a veces. Tuviste una hora, tuviste 2 allí, ¿qué hiciste? Te la pasaste viendo Netflix y después que no tenías tiempo para hacer otra cosa. Hay que organizar el tiempo. Amén. Y cuando Dios pone algo en nosotros y lo soltamos, hay que darle un valor agregado. Es lo que Dios busca. No, tenía una bicicletica, pero cuando la vendí para comprarme otra, ya la había arreglado, la había puesto así. Ahorita, antes le sonaba la cadena, la templé, le eché aceitico, ¿sí? Le apreté la dirección que estaba medio floja, le compré la llanta de adelante que tenía un roto. Y cuando la arreglé, resulta que me ofrecieron una tan bonita y tenía con qué hacer el cambio y la cambié. Dios te está dando más. Amén. Amén. Tenía una moto y la compré así, tenía esto aquí atrás, le colgaba, eso no le funcionaba aquí, tenía que cuidarla todo el tiempo porque la llanta delante no andaba. La arreglé y cuando la puso bien bonita, se me presentó un negocio y me apareció una moto más costosa, mejor, y la cambié. Dios te está dando más. Amén. Pero no, la moto que Dios me dio, no, hermano, pues me estrellé, eso está todo hundido el tanque, eso está... Los direccionales le cuelgan, los guiños, eso le cuelgan por los lados, no se los arranqué para no tener eso ahí colgando. La patente me cayó, ando con eso, con un alambre amarrado atrás. El tabaco ese, hermano, no, eso me tocó amarrarlo ahí con alambre de púa. ¿Crees que Dios te va a dar más? Da cuenta, ahora Dios te va a decir, venga, te di una moto y me estás entregando esto aquí, esto tan feo, ¿esto qué es? Siervo malo, quítale en esa moto y póngalo a andar a pie. Y después está uno en el colectivo a las 5 de la mañana, en invierno allá. Ay, Señor, es que Dios no me quiere. No me quiere, da cuenta. Amén. Así funciona esto. Y eso se llama sabiduría. ¿Está usted de acuerdo? Amén. Bien, mis hermanos, entonces, el propósito es que nosotros cuidemos lo que Dios nos ha dado. Y que nosotros, hermano, administremos. Y le demos valor a lo que Dios ya puso en nuestras manos. Pero Dios no nos va a dar primero un ministerio grande, algo poderoso. No, Dios nos da cosas pequeñas. Nos da ese trabajo, nos da esa bicicleta, nos da esa motito, nos da ese autito, nos da esas cosas para que mientras nos ve, bueno, mire a ver cómo hace. Y cuando hacemos bien, hermano, vamos teniendo más. Y más y más. Amén. Amén. Y así entonces crecemos. Así Dios nos va dando más. Y ese es el valor de un administrador. Para Dios es muy importante un administrador. Le está formando administradores, hermanos. Eso es importantísimo. Y vamos entonces a hablar un poco sobre cada cosa en lo que Dios nos pide ese ejercicio administrativo, hermanos. Y esta es la verdadera madurez. Cuando soy un verdadero administrador. Y esta es la verdadera riqueza y esta es la verdadera prosperidad. Amén. Amén. Entonces no se le olvide que usted es un rey. La Biblia dice, me seréis un pueblo de reyes y sacerdotes. Amén. ¿Sí? Pero que estamos en la facultad. Y cada día, hermanos, digamos, hoy quizás tengo un parcial. ¿Sí? A ver, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Cómo voy a organizar mi tiempo? Tengo que hacer X tareas hoy, pero me levanto a las 11 o a las 12. Ya arranqué mal. ¿Sí? Ya arranqué mal porque
Si tengo cantidades de tareas, pues hay que levantarse más temprano, ¿cierto? Y organizar mis tareas. Mejor es que me sobre un poco de tiempo a la tarde y no que la tarde esté corriendo porque no hay tiempo. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios está observando en nosotros. Y si nosotros no aprendemos, ahí nos quedamos, hermanos. Si nos toca repetir 50 semestres, ahí morimos. Y Dios no nos va a dar lo que es nuestro. ¿Por qué lo dijo? Si ustedes no pueden ser fieles en las riquezas terrenales, es decir, en las cosas de esta vida, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Sí? ¿Y qué es de ustedes? El reino. Entonces, primero no es lo espiritual, primero es lo animal, y de esto entonces vamos a seguir hablando. Ahora vamos a terminar, mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y así oímos a los niños, y tenemos la marcha del ladrillo, y vamos concluyendo con la ayuda de nuestro Señor. Cierre sus ojos, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra que nos da sabiduría y nos enseña y nos da crecimiento.